Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería. Tequemoch, tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a Los colores, sonidos y sabores de mi tierra. En esta oportunidad tengo el gusto y el honor de entrevistar a un joven cocinero venezolano que está dando el todo por dejar el nombre de nuestro país en alto. Y de eso se trata los sabores de mi tierra, los colores de mi tierra y los sonidos de mi tierra. Descubrir esos artistas, esos pintores, esos cantantes o esos cocineros o esos amantes de la gastronomía que con su trabajo se encargan de mantener viva nuestra herencia. Eso que nos conecta a nuestras raíces. Y en esta oportunidad vamos a hablar con Tomás Avenante. Tomás es cocinero venezolano que está fuera de nuestro país, dejando, como ya lo dije antes, el nombre de nuestra nación muy en alto. Tomás es hijo de dos grandes personas, de dos grandes amigos del gran chef Francisco Avenante y de mi amiga Carmela Carpentieri. Y ya yo sé por ahí por dónde viene la pasión por la comida, pero vamos a preguntarle a Tomás. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Frankie, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido, qué chévere. Tomás, cuéntame de dónde nace, aunque ya te presenté como el hijo de dos personas que son amantes a los fogones y a la gastronomía. Sí. ¿De dónde nace esa pasión? ¿Cuándo fue que te diste cuenta que, hey, a mí me llama la atención también preparar o mezclar ingredientes para sacar recetas extraordinarias? Bueno, sí, sin embargo, es una gran influencia ya de por sí, ser hijo de quien soy. Por supuesto, eso tiene una gran parte en lo que es, pero no creo que sea todo también, ¿no? Pero empezando por ahí, sí, desde muy pequeño, comía sabroso, comía delicioso en mi casa, por parte de mi papá, por mi mamá. Y fue un poco, sí, no sé, yo diría que a los 10, 11 años, aparte de que yo vivía en el restaurante de mi papá y mi mamá, me la pasaba adentro, de hecho nací ahí, por lo que ellos dicen. Y bueno, hasta ver eso, ver los servicios de la cocina, los cocineros, estar con ellos, yo imagino que eso como que despertó un interés. Y poco a poco en el verano, cuando eran vacaciones de la escuela, pues lo que hacía era irme a trabajar o ayudar de niño, ¿no? Allá. Y un día yo dije, bueno, yo creo que esto es lo que a mí me gusta. Yo me divierto, me siento feliz, me encanta comer y creo que por ahí fue como empezando poco a poco. Yo no creo que es una cosa que desde muy niño uno diga, ya, esto es lo que ya quiero hacer, ¿no? Pero creo que poco a poco fue como moviéndose más intenso y más intenso. Y de ahí pues empezó todo, creo yo. Que ese es como el principio y por qué. Tomás, ¿y recuerdas un poquito cuándo fue el momento en que le diste la cara de una manera profesional o una manera seria a la gastronomía? Y digo una manera seria de que lo hayas estudiado. Sí. Porque creo que cuando uno hace lo que le apasiona, hay momentos en los que tú dices, esto no puede ser serio, esto tiene que ser una diversión para que lo puedas disfrutar por tanto tiempo. Sí. ¿Cuándo fue ese momento donde tú dijiste, voy a dedicarme a estudiar la cocina para saber las técnicas, saber qué no se debe hacer en una cocina para que un plato pueda salir bien servido? Sí, bueno, me acuerdo clarísimo. De hecho, acababa de terminar de estudiar el bachillerato y me mudé a Caracas con mi papá. Él estaba empezando el proyecto de la Casa Bistró en ese momento, cuando yo me mudé con él. Y bueno, de hecho el plan yo no iba era para poder empezar a estudiar cocina o a dedicarme a ser cocinero. De hecho el plan, yo quería irme a estudiar afuera por un tiempo, aprender inglés, idiomas, viajar por Europa, qué sé yo, cuando estás joven, ¿sabes? Viajar. Bueno, en un momento, por alguna que otra razón, no se pudo y yo dije, bueno, empecé a trabajar en el comedor, de hecho, pero como mesonero, como en la parte de afuera. El comedor es la escuela, es el restaurante de la escuela del ICC donde yo estudié. Y ahorita voy para eso. Y estaba ahorrando dinero para poder irme hasta Europa a aprender inglés o a viajar un tiempo. Y después no se pudo y decidí, bueno, ya, yo creo que si no voy a salir, entonces voy a empezar de una vez a estudiar en el ICC y al mismo tiempo trabajar ahí. Y ahí fue cuando hablé con mi papá y le dije, bueno, yo creo que este es el momento que quisiera ya empezar, creo que tenía 17 años de edad. Empezar ya mi carrera y empezar estudiando en el ICC y luego vemos. Ese fue el momento que empezamos a esa edad, trabajando y estudiando todos los días en el ICC y en el comedor. Recuerdo cuando entrevisté a tu papá, ese momento, esa pregunta fue muy, muy chévere porque
Yo le pregunto a tu papá qué sintió él cuando su hijo le dice voy a dedicarme a los fogones, voy a dedicarme a la cocina. Sí. ¿Cuál fue la reacción de los dos? ¿Cuál fue la reacción de tu papá y cuál fue la reacción de tu mamá? Ah, fueron un poco diferentes, pero parecidas al mismo tiempo. Cuando le dije a mi papá, creo que fue mucho más joven, y bueno, al principio él como que lo pensará un poco mejor, ¿no? Especialmente que él ha estado más en restaurantes, ya desde mucho más joven, y sabe lo difícil que es la profesión. Pero sin embargo fue así como que, bueno, si esto es lo que te gusta, averigua en el ICC, a ver si te puedes meter en clases y empieza. Y me explicó muy claro, esto es un oficio y la única manera de, bueno, de mejorar, de subir, es pues trabajando, ¿no? Más que todo, más que sí, hay que estudiar, hay que aprender lo básico, pero es trabajarlo y es bastante duro, ¿no? Y con mi mamá, pues, es un poco más diferente, pues, es mamá e hijo, como una relación más de, tú la también, ¿sabes? Y como de cuidar, Exacto. entonces ella estaba un poco más preocupada, sabiendo las horas, el trabajo, entonces sí estaba como un poco más, pero al final ella se dio cuenta que en verdad era lo que me gustaba, que era lo que quería hacer y siempre me apoyaron, nunca Claro. hubo un no, no lo hagas, siempre fue lo que tú quieras, pues ahí vamos a estar. Fue la verdad muy fácil, muy chévere. Qué bueno. ¿Y cuándo nace la idea de salir? Ya me comentaste que estabas trabajando para reunir, para poder salir fuera del país a estudiar otro idioma, a estudiar otras cosas. Pero ¿cuándo se da esta opción de salir de Venezuela? Bueno, una vez que terminé el ICC, que es la escuela, Ujú, empecé a trabajar. De hecho, el primer trabajo fue de una vez al... No, de hecho el trabajo fue de trabajar a Alto con Carlos García. ujú. Y ahí fue cuando salí de la escuela reciente a empezar pasantías, que era, ¿sabes? Claro. Como el nivel más bajo en la cocina, de Ujú. aprendiz. Ahí estuve 8 meses trabajando con Carlos. Luego me fui a trabajar en la casa Bistró con mi papá un tiempo. Y luego de eso ya, obviamente, bueno, como los planes iniciales era salir a Europa, bueno, principalmente a Europa, a un lugar a estudiar, Ok. esta vez ya era trabajar. Entonces, bueno, entre mi papá y yo y mi mamá nos pusimos a, como a buscar una solución, a dónde podríamos ir, porque obviamente como en la cocina, cuando no tienes mucha experiencia, pues es difícil encontrar un trabajo o un restaurante bueno donde te contraten y pagarte el sueldo donde te puedas, ¿sabes? Pagar tu habitación, la comida, o sea, era como un balance entre un buen restaurante, Ujú. pero todavía posible para poder que me pagaran con tan poca experiencia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, mi papá obviamente conocía a Carlos Ponte, Mm. que es un venezolano que está acá, que en ese momento tenía un restaurante que se llamaba Taller, Mm. muy famoso acá en Dinamarca, de hecho. Y me acuerdo que mi papá habló con él, le escribimos que yo pues, tenía la intención como de irme hacia afuera, de trabajar, y me acuerdo que nos respondió súper rápido Wow. y nos dijo, bueno, sin, sin ningún problema te vas a venir, pero tiene que llegar a Dinamarca en los siguientes 15 días. Wow, eso fue rápido. Y bueno, me recuerdo, sí, de hecho, me acuerdo la llamada, estaba en la casa, mi papá me llamó y me dijo, mira, Carlos me respondió, tienes que estar en Dinamarca en 15 días, así que busca de una vez el boleto Wow. que te vas en 15 días a Dinamarca. Y bueno, yo tenía 17 años, 17 años, sí, 17 años, Ujú. o 18 perdón, no, 18 años. Y bueno, si no hablaba inglés todavía, fue un cuento bastante cómico, pero estuvo chévere. Y nada, ahí empezó. Tomás, ¿cuáles fueron esas referencias que tuviste aparte de los sabores que descubriste con tu papá y tu mamá para apasionarte o enamorarte hacia la gastronomía o de la gastronomía? Sí. Bueno, no puedo mentir que la influencia más grande es obviamente lo que comía pues en mi casa, Ujú. ¿no? Desde pequeño. Por mi mamá que cocina divino, e Lo igualmente por mi certifico, lo papá. certifico. Exacto. Pero sí, yo creo que si tienes como esa pequeña pasión o ya como que vas descubriendo eso que te ocasiona la Ujú. comida, una vez esas cosas que vas probando en la calle, yo siempre he sido, al igual que mi papá, pues como lambucio que nos gusta comer, ¿no? Entonces todas esas cosas que vamos probando, la curiosidad, yo creo que es muy importante para ser cocinero, Ujú. es ser curioso. Exacto. Y bueno, yo creo que esa curiosidad y ese probar aquí, preguntar allá, de dónde puedo comer, y todas esas pequeñas cosas que uno va probando, pues aparte de esa gran influencia que tenía en mi casa, yo creo que eso ya despertó una cosa muy grande en mí. Y todas esas
Sí, esas pequeñas comidas pueden ser las referencias, ¿no? Todo eso, las cosas que comía en la calle, aparte de mi casa, ¿Qué, ¿no? qué sabor recuerdas de tu casa? Porque luego que cierran el Círculo Restaurant, un restaurante que duró mucho tiempo en Barquisimeto y donde se comía delicioso, yo tuve la oportunidad de Sí, sentarme en una mesa grande en una terraza que tenía la casa de tu mamá y probar su comida, y eso sí. para mí fue una experiencia única, o sea, porque eran los sabores. Ella nos enseñó a degustar bien la comida, porque es lo que yo también te puedo decir, yo soy un lambucio de primera, yo como mucho, me gusta mucho la Sí, comida, o sea, me gusta comer bastante. sí, Y cuando sí. me senté allí, no fue simplemente a comer, fue a degustar platos, porque era primer plato, segundo, tercero, fueron muchos platos y dígame el postre, una cosa impresionante. ¿Cuáles comidas recuerdas tú, Tomás, Sí. de tu infancia? Que tú digas, wow, yo vuelvo a probar esto y me transporto completamente a mi infancia en Venezuela, en Barquisimeto. Bueno, aquí hay como una cosa curiosa porque aparte de que obviamente mi mamá es venezolana, al igual que mi papá, ¿no? Hay una influencia muy grande que es la influencia italiana que viene por parte de mi mamá, Exacto. que son mis abuelos y toda mi familia. Entonces de niño había como ese balance entre entre las dos cocinas. Comí mucha comida italiana de parte de mi mamá y eso tiene como una gran parte en mi cabeza. Pero al mismo tiempo que un día mi mamá estaba cocinando comida italiana, pues al día siguiente hacía un asado negro que le quedaba como cualquier madre venezolana, que es el mejor del mundo, ¿no? Entonces, yo me sentía Exacto. que tenía mucha suerte porque tenía los dos, ¿entiendes? Tenía la comida italiana por parte de mi abuelo, mi mamá, que era divino, y en la casa, pues cuando mi mamá decidía comer o cocinar lo que se cocina en cualquier otra casa normal de alguien en Venezuela, pues también se comía. O sea, ya Exacto. con esos dos es como difícil poner un solo sabor, aparte de todas las Exacto. cosas que cocinaba mi papá también, ¿no? Yo creo que es bastante complicado Exacto. como tener uno solo en específico que te pueda como transportar a esos momentos, porque en mi caso fueron tantas cosas y tanta buena comida que es como difícil poner uno, pero yo diría que sí. Y más que todo de la infancia, pues es la comida de la Exacto. mamá, de uno, creo yo. Mi papá cocinaba así, pero si voy a mi infancia recuerdo más lo que me cocinaba mi mamá. Y entre sus comidas, entre los Exacto. pastichos, Sí, porque me imagino que en tu infancia estaba el tema del restaurante abierto. Exacto. Entonces tu papá quizás no cocinaba tanto en No. casa, sino que tú comías lo que él preparaba en el restaurante. Exactamente. Más que todo, sí, mi mamá era de niño era la que como la que cocinaba en la casa y son los más recuerdos más vivos que tengo de eso, ¿no? Y bueno, Exacto. como decías que fuiste a probar la comida de mi mamá, te podrás imaginar lo delicioso y lo difícil que puede ser poner un solo Exacto. ingrediente en esa cena que tuviste y decir, este es el que me recordará, ¿sabes? Para mí hubiese sido como toda la cena, ¿no? Exacto. Eh, pero sí, me siento Exacto. muy afortunado, la verdad. No, la verdad que sí, Tomás, eres muy afortunado de tener a tus dos padres y de tener esa sensibilidad de identificar los sabores y que los sabores se conviertan en tu pasión y en tu vida, en tu proyecto de vida. Sí, Cuando llegas a Dinamarca, llegas muy chamito, de 18 sí. años, ¿qué empiezas a extrañar de la gastronomía venezolana y que dices, cuando yo tenga la oportunidad, quiero irla incluyendo en lo que vaya a ser aquí en Sí. Dinamarca? De hecho, no sé si por suerte, al restaurante que llegué era como un restaurante de comida venezolana, ¿no? Pero fine dining. Eh, Ok. entonces, yo me acuerdo que Carlos se encargaba como de traer el ají dulce de Venezuela, pero deshidratado. Su padre se lo mandaba deshidratado y lo Ok. podíamos usar en las cocinas. Muchos ingredientes los traía como de otros lados, otras cosas como que también ajustábamos el menú, o bueno, él ajustaba el menú dependiendo de los ingredientes y de las cosas que podía encontrar para poder hacer el menú del restaurante, ¿no? Pero obviamente sí, yo creo que cuando uno se va de donde es, de Venezuela, empieza a extrañar todo, especialmente la comida y los ingredientes, y más acá donde estoy yo, que es súper al norte, donde no se consigue ni Exacto. el nada, o sea, es muy poco lo que se puede conseguir, y especialmente 6 años atrás, ya yo tengo 6 años viviendo aquí, era mucho menos restaurantes latinoamericanos, mucho menos mexicanos, ¿sabes? Entonces, mucho menos de los productos que se podían conseguir y era mucho más difícil. Entonces, Exacto. básicamente, extrañaba todo lo que era, ¿sabes? Los ingredientes, la comida que se podía cocinar.
Pero Carlos era bastante bueno. ¿Te llevaste algo de Venezuela? ¿Te llevaste algo a Dinamarca en la maleta que dijiste, bueno, me lo voy a llevar y lo voy a racionar así Sí, poquito a poquito para que no se me la verdad acabe? que sí. Y cada vez que mi papá viene o mi mamá viene, yo sé que va a sonar horrible, pero a mí me gusta mucho la arepa con Ajá. diablito. Eh, y aquí es y aquí es imposible conseguir diablito. Entonces, esa es una de las cosas que se puede transportar así de un viaje largo y puedes racionarlo sin ningún tipo de problema. Eh, y Exacto. bueno, sí, cada vez que vienen amigos, pido cosas o qué sé yo, pero es bastante complicado conseguirlas aquí. Más que todo mi mamá y mi papá se encargan de que me lleguen algunas que otras cosas. ¿Qué has descubierto en la gastronomía de Dinamarca que has podido fusionar con los sabores o con las preparaciones venezolanas? Porque me imagino que has intentado hacer fusiones, por lo menos de una arepa, rellenarla con algún ingrediente que no sea de Venezuela, sino que sea de allá, porque bien lo decía tu papá, la arepa es el perfecto portador de cualquier ingrediente. ¿Has descubierto algo así que tú digas, esto lo hice y quedó extraordinariamente bien? Sí, y de hecho es con las arepas, Sí. porque como lo acabas de decir, fusionar las arepas con otros ingredientes es muy emocionante y funciona muy bien. Sí, sí lo he intentado. Obviamente, en este momento, como cuando uno empieza la carrera, no digo que la esté empezando, pero al principio, ¿sabes? Trabajas en varios restaurantes donde es difícil como implementar la comida venezolana, especialmente si vas Exacto. a un restaurante de comida francesa, o he trabajado en restaurantes de comida nórdica, también he trabajado en restaurantes latinoamericanos, en el cual, por ejemplo, si trabajé en un restaurante latinoamericano donde era el subchef de ese restaurante, y ahí puse arepas, puse tostadas con caraotas refritas y suero, ¿sabes? Empecé Wow. como a poner bastantes platos, puse patacones, yuca, ¿sabes? Empecé como a agregar bastantes dentro de lo que se podía conseguir, ¿no? Que no es nada fácil poder agregar estos ingredientes en un país donde las temporadas son tan importantes, donde es Exacto. congelado y obviamente se puede importar todo, ¿no? Hoy en día, pero Exacto. igualmente la calidad no es lo mismo y lo difícil si no hay tanta demanda, ¿no? Eh, En tu experiencia, ajá. pero volviendo a lo de la fusión, sí, con la arepa he intentado muchas cosas. Aquí comen mucho cerdo, comen mucho, como mucha grasa, ¿no? Platos fuertes. Y mezclarlos con las arepas es divino. Lo he hecho bastantes veces. ¿Cuál es el sabor más extraño que has mezclado con nuestra arepa? Eh, Aquí tienen un pescado que no me sé el nombre en español. Eh, No importa, y luego en inglés, que aquí sabemos y le ponemos traducción. exacto. Es que no me lo sé nada no me acuerdo muy bien cómo es ni siquiera en inglés. Lo tiene silt, es en danés. No sé cuál es la traducción. Es de acá. Y aquí Ok. como que lo encurten y le agregan curry. Es bastante, de hecho es bastante difícil poder aprender a aceptar ese sabor. Y a mí me encanta la comida Ok. danesa, todo. Eso fue una de las cosas que no me costó, pero es como complicado de entender. Y yo dije, bueno, un día traté, ¿sabes? Aquí se lo comen con un pan marrón. Yo dije, bueno, porque no puede funcionar con la arepa. Y lo rellené de eso y quedó divino, la verdad. Pero es un sabor un poco complicado. Tomás, ¿cuál ha sido la expresión que más te ha llamado la atención cuando presentas un plato venezolano a tus compañeros? Porque quizás es como tú dices, es muy complicado presentarlo en un restaurante donde las temporadas son marcadas y tienes que servir los platos dependiendo la temporada que haya. Sí. Pero me imagino que en la cocina internamente tú puedes presentarle nuestra gastronomía a otros cocineros, a otros compañeros. ¿Cuál ha sido la expresión en sus caras cuál ha sido la expresión que más te ha llamado la atención cuando le das a probar un plato venezolano? A mí eso me encanta. Además que en cada restaurante en el que he trabajado, que han sido varios acá en Dinamarca, he trabajado con, obviamente, gente de todos lados del mundo, con japoneses, gente ingleses, gente literalmente de todos lados. Y bueno, yo siempre me encargo de hacer arepas y de las Ok. varivas, arepas de carne mechada, de caraota, y se las hago siempre a todos los restaurantes donde yo voy. Y obviamente para ti, para mí es algo súper común, pero cuando se los muestro y les explico lo que es y lo prueban, las caras y las sensaciones es una cosa muy loca, porque obviamente nunca han probado algo así, ¿no? Pues de dónde vienen. Exacto. Y la recepción siempre ha sido buenísima, a la gente le encanta, de hecho las piden. Tengo muchos amigos daneses que
que de hecho en cenas para su familia he visto que mis amigos han hecho arepas de carne mechada para una cena en una casa full de personas de Dinamarca. De hecho, el que es mi sous chef Ok. ahorita en el restaurante donde estoy yo, que es danés, Ujú. no hace poco invitó a toda su familia, su hermano vino de viaje y lo que hizo fue unas arepas al grill con carne mechada y queso amarillo. Y me mandó unos videos. Y a mí Wow. eso me da mucha emoción y me da mucha alegría. No, a Eh, mí se me eriza la piel, Tomás, porque cuando nace la idea de hacer los colores, sonidos y sabores de mi tierra, es eso. Sabemos que hay muchas generaciones que van a crecer fuera y los que nos fuimos jóvenes estamos desarrollando nuestra vida fuera y qué bonita forma de presentar a nuestro país a otros que con nuestra gastronomía, nuestra música y nuestros artistas plásticos que tenemos tantísimo y que son tan buenos, ¿no? sí, Y eso que tú acabas de contar es algo que emociona muchísimo, que alguien de Dinamarca diga, bueno, decida por voluntad propia en una cena regalarle a las personas una arepa, la preparación de una arepa con carne sí, mechada y queso, algo que como tú dices es tan común para nosotros. sí. Tomás, actualmente, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿En qué restaurante estás? ¿Y qué tipo de gastronomía es con la que te encuentras allí Exacto. ahorita? Bueno, ahorita estoy de jefe de cocina de un restaurante de comida mediterránea aquí en Dinamarca. Ok. Más Cuéntame que algo, todo, antes que me digas más, Tomás, cuéntame sí, algo, ¿por qué ustedes dicen jefe de cocina y no dicen ahorita soy chef? Porque el jefe de cocina es el chef, ¿no? es Pero creo que a así. los chefs les cuesta mucho como que reconocerse como que no, yo soy el chef de de este restaurante. Sí, 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 sí. O sea, como explicar, el chef es una sola persona. Hay Exacto, un solo chef en la cocina y es el que está encargado, es que es el jefe de la cocina, es el chef. De resto exacto. ya vienen todas las otras posiciones. Y Mm, sí, bueno, a veces ha habido como una complicación que alguien se gradúa de la escuela y ya se gradúa que soy chef y le y falta no, el muchísimo, chef es hermano, él. antes de poder Exacto, llegar a siquiera pensar a decir ese nombre, ¿no? Pero bueno, sí, exacto. soy el chef de una cocina aquí en Dinamarca, mediterránea en este momento, Ujú, porque es un grupo, ¿no? Que tiene varios restaurantes. Y ujú, yo después de que trabajé con Carlos en este restaurante, el sous chef ujú, de taller del restaurante de Carlos que era mexicano, se iba de chef o de jefe de cocina a este otro restaurante de esta ujú. compañía donde estoy yo ahora, de comida latinoamericana. Eh, exacto. Y ya yo había trabajado con Carlos un año, y ya yo estaba, ¿sabes? Quería probar otras cosas, otros restaurantes, trabajar con otras personas. Y esta persona me dijo, bueno, si quieres te vienes conmigo a trabajar a este restaurante. Y de hecho ahí empecé como jefe de partida, después fui subiendo, me convertí en su chef. Y bueno, después ya de ahí sí salí de la compañía en buenos términos, ¿no? Y empecé a trabajar en otros restaurantes y hace poco Ujú. me contactaron para venir a trabajar ahí en este restaurante, en este nuevo proyecto. Y bueno, yo dije Ujú. que sí y me les uní y aquí estamos trabajando. Tom- Tomás, si te veo en perspectiva desde afuera, puedo decir que Ujú. a tus 24 años has logrado una carrera bien satisfactoria. Has dado Sí. los pasos necesarios para poder llegar a ser jefe de cocina, el chef de una cocina de un restaurante de comida mediterránea. ¿Cuál es el secreto que Tomás Avenante compartiría con las personas que dicen tengo un sueño y quiero llegar a tal punto, a esta meta? Yo sé que esta creo que no es tu meta final. Tu meta No. final la sabrás tú y la sabe Dios también. Pero, ¿cuál ha sido el secreto para llegar a ser un joven de 24 años tan exitoso en su carrera, en lo que le apasiona? Bueno, primero muchas gracias por los complementos, pero yo creo que el secreto y bueno, en este oficio que bueno, es el único que yo sé hacer y creo Ujú, que es el que quiero seguir haciendo seguro, es trabajar duro y con la ujú. cabeza, ¿sabes? Abajo, trabajando, concentrado en lo que estás haciendo. Y sí, yo creo que es un oficio que requiere una cantidad de horas extremas, y una cantidad de trabajo, pero impresionante. Desde que llegué aquí, lo que hago es trabajar 6 días a la semana, 15 16 horas al día. Eh, y Wow. bueno, como en la cocina hay posiciones, siempre están las posiciones que son peores que las otras. Y lo que yo me repetía Ujú. desde muy joven es, si yo quiero salir de aquí, la única manera de que yo pueda salir de esta posición donde estoy y a la de arriba es trabajar más duro para demostrarle a esa persona que está ahí arriba que ya estoy preparado para moverme. Entonces, si menos te gusta y es lo más duro, ¿sabes? Cuando estás aprendiendo tienes que hacer los trabajos más tediosos, ¿no? Entonces, si quieres hacer esos Exacto. trabajos tediosos más rápido, es aprendiéndolos más rápido y más, sí, mejor, ¿no? Y Y irte nada, yo creo superando, que es claro. exacto, es constancia y paciencia
Yo puedo decir que soy bastante joven para la posición que tengo. Normalmente no es tan Total, sí. común que alguien tan joven tenga la posición en la que yo estoy. Sin embargo, mi papá la tuvo a los 22, 23 años, pero bueno, Ujú. otros tiempos también. Pero Exacto. sí, yo creo que yo he trabajado muy duro y bueno, no estoy ni cerca, como siempre digo, yo no estoy ni cerca de estar al nivel del que está Exacto. mi papá, del que está mucha gente, y yo eso lo entiendo y yo quiero seguir trabajando. Y bueno, al mismo tiempo a mí me encanta lo que yo hago, ¿no? Es un trabajo muy duro y lo pongo como si fuera muy fuerte, pero a mí me encanta lo que yo hago, comer, cocinar, o sea, lo estoy pasando muy bien ahorita, porque esté bastante ocupado. Qué bien, Tomás. Tomás, ¿qué crees tú que esté pasando o cómo crees tú que los venezolanos estemos representando nuestra gastronomía fuera? Porque si bien es cierto, ya hay más de 6 millones de venezolanos fuera de su territorio, pero cada uno de ellos creo que se ha encargado de mostrar, así como lo hiciste tú, de presentarle las arepas a otros, de presentar un pedacito de nuestra gastronomía al resto del mundo. ¿Cómo crees tú que el venezolano está haciendo esta tarea? Yo creo que lo que ha pasado estos últimos años, como desde el tiempo desde que me fui, ha sido impresionante, es algo que ha explotado, ¿no? Obviamente la cosa de la cocina es que como trabajas en tantos lugares, pues haces muchos amigos, ¿no? De todos lados, incluyendo amigos venezolanos, ¿no? Que Exacto. al mismo tiempo que yo se fueron a otros lados del mundo a cocinar. Y pues tengo millones de mi edad, muchísimos, en los que están trabajando en lugares donde yo en algún momento, o donde en algún momento todos pensamos que jamás existiría algo de comida venezolana o algo de comida latina en ese lugar, como por ejemplo donde estoy yo, ¿no? Eh, Exacto. Cuando llegué yo acá a Dinamarca hace 6 años, creo que el único lugar era Taller y ya, no había algo así como más venezolano. Ahora hay muchísimo más. Yo sé que hay areperas, hay gente haciendo, ¿sabes?, comida para llevar, qué sé yo, igual con amigos que conozco. Yo creo que lo que está pasando es grandísimo. Hay mucha gente como que se siente Exacto. orgulloso y mostrando de dónde son y lo que tienen y lo que saben a esas otras partes del mundo y cocinando para ellos. Y no sé, yo creo que va muy chévere. Qué bien, Tomás. Tomás, ya estamos acercándonos un poquito al final y aquí vienen unas preguntas bien interesantes. Si yo te pregunto un crimen culinario que hayas cometido, ponte, yo siempre pongo este ejemplo, echarle salsa de tomate a una pasta, o sea, y ketchup, no hablo de una salsa de tomate preparada en casa, sino ketchup y mayonesa a una pasta, eso es un crimen culinario que cualquiera podría cometer. Pero tú como cocinero, como chef, como jefe de una cocina, ¿cuál crimen culinario puedes confesar acá? Está complicada esa pregunta. Está un poco difícil de recordar, pero no sé, yo no creo que tengan muchos crímenes culinarios y si hay, yo entiendo, pero por ejemplo, la gente que le echa mayonesa a la pasta. Al principio yo hubiese pensado como, ah, qué horrible, pero bueno, o sea, si les gusta, yo entiendo, ¿no? Pero yo no creo que tenga, a ver, que me recuerde así, que tenga uno, no creo que tenga algún crimen, creo que soy bastante, como sigo lo que es, no me voy muy entre esos. Tú sigues la receta como es al pie de la letra. Sí, más o menos, creo que sí. No le pongo pasta a la Exacto. mayonesa seguro, mayonesa a la pasta seguro porque mi mamá me mataría, Sí, pero... toda tu familia creo que estaría en contra de Y eso. si lo hiciera tampoco lo diría por aquí porque no creo que sería conveniente. Tomás, ¿de qué forma le presentarías a una persona, y creo que tú puedes tener ejemplos de esto, de qué forma le presentarías nuestro país a un extranjero? Si yo te digo, escoges una entrada, un plato principal, un postre y una bebida, ¿cuáles serían estos que escogerías? Sí, bueno, yo creo que sin duda la arepa estaría ahí. Yo creo que la arepa a mí me encantan las arepas. Y las empanadas también. Yo sé que la arepa ha salido como más afuera, ha sido como más popular por el simple tema de que es mucho más fácil de rellenarla, es más diversa. Exacto. Pero yo también tengo una relación con la empanada bueno, a veces hasta la prefiero más una empanada de carne molida con suero que una arepa de carne molida con suero. Entonces sería como muy Wow. difícil y me gustaría poner las dos y que empezaran eh, con eso. Y bueno, obviamente también una yaca. Yo creo que una yaca es muy importante que si alguien quiere entender nuestra comida, cómo la presentaría en un menú, yo también pondría la yaca en ese menú porque es divina y además tiene como todo, ¿no? Tiene el maíz, tiene la carne, tiene como todo, la hoja de plátano, todo más o menos lo de donde somos. Exacto. Eh, y
Bueno, de bebida yo creo que el ron, además que yo soy un fanático, me gusta muchísimo el ron, especialmente Exacto. de Venezuela, y eso yo creo que es una bebida que también pondría, si tendría que poner una bebida para explicarle a alguien, o si la gente me pregunta qué tomas de donde tú eres, pues yo casi siempre lo que respondo es ron, ¿no? Sí, yo Exacto. creo ¿Y que un esos son postre? los platos que yo mostraría a alguien si le quiero explicar o le quiero demostrar como de dónde soy, que es mi comida. ¿Y un postre? ¿Qué le servirías de postre? No sé, a mí me encantan los golfeados. Me gustan muchísimo. Bueno, Yo le servirle haría un unos, golfeado. yo le haría unos golfeados. Exacto. Tomás, cuando tú estudiaste en la cocina en Caracas, que te fuiste de Barquisimeto a Caracas, ¿qué descubriste acerca de la gastronomía venezolana? ¿Cuál de las gastronomías venezolanas te llama poderosamente la atención y cuál escogerías de todas las regiones que tenemos en el país? Bueno, sin lugar a duda la de Lara. Igual, o sea, cuando yo viví en Barquisimeto, también era muy joven, ¿no? Era como un niño. Exacto. Entonces también era como muy difícil. Claro, no es que me arrepienta ahora de que si hubiese estado ahorita ahí yo con la edad que tengo y con lo que sé, hubiese sido totalmente diferente. Exacto. Pero entonces a ese momento en el que yo viví en Lara era como muy difícil, ¿sabes? Como sacarle oportunidad, como hizo mi papá, de todas las cosas que hay alrededor de Carora, las cosas, los viajes donde iban a comer, qué sé yo. Eh, y bueno, igual en Caracas cuando me fui, pues duré 2 años en Caracas, 17 18 y después me fui. Pero sin lugar a dudas sé, por experiencia, por lo que he leído, por lo que he visto, porque he estado ahí, porque nací ahí, que sin duda elegiría el Lara, ¿no? La comida de ahí. Por la diversidad, por lo grande que es, por lo sabroso, los quesos, todo es muy rico. Tomás, y si yo tengo que preguntarte hacia dónde miras, qué anhelas, qué sueñas alcanzar, qué hay en la perspectiva de Tomás Avenante. Bueno, eso ha cambiado un poco, con los años va cambiando más o menos. Pero obviamente yo estoy totalmente seguro que, bueno, que quiero seguir en la cocina, ¿no? Esto a mí me encanta, me apasiona. Y a mí me gustaría tener algo propio en algún momento, ¿no? Exacto. Poder cocinar y volver a Venezuela sería una opción que sin duda tomaría de cuenta y me gustaría volver, y más que todo para trabajar con mi papá, trabajar en la cocina ya con él. Pero también la opción de quedarme y de abrir algo acá ¿sabes? Es una opción que también tomo en cuenta. Además que me encanta, como habíamos hablado, la reacción de la gente al probar la comida de donde vengo, ¿no? Que me encanta cocinarla y es como que lo he hecho la mayoría del tiempo. Y eso es Exacto. algo que también me gusta y sé que puede funcionar y sé que va a funcionar. Entonces, más o menos, obviamente yo siento que estoy como muy temprano en mi carrera, como para decidir exactamente o estar listo para hacer tomar esos pasos, ¿no? Yo creo Exacto. que a mí, por lo personal, todavía me queda mucho que aprender y quiero seguir trabajando en otros lugares y agarrar más experiencia y cuando llegue el momento, pues sí, ya veremos hacia dónde, qué lado coger. Qué bien, Tomás. De verdad que yo estoy inmensamente agradecido porque nos hayas permitido estar este tiempo contigo, conversar, conocer un poquito más acerca de la vida de un cocinero venezolano, apasionado por los fogones venezolanos y por la gastronomía, creo que la gastronomía mundial, porque te ha tocado estar en diversos restaurantes donde te ha tocado preparar diferentes platos de diferentes partes del mundo. Y para mí, como barquisimetano, créeme que es un gusto saber que un muchacho que con tan solo 24 años tiene muy claro el norte que tiene, hacia dónde quiere ir, Muchas gracias. lo que quiere lograr y lo más importante, que está haciendo lo necesario para lograr eso. Así que mil gracias, Tomás, por acompañarnos en esta edición Bien. de Los Sabores de mi Tierra. Muchísimas gracias a ti, gracias por invitarme, la pasé súper chévere y qué bonito proyecto el que tienes, de verdad. Muchas No, gracias por la invitación. por aquí siempre a la orden y bueno, les vamos a dejar durante todo el programa las redes sociales de Tomás para que se asomen un poquito y vayan a ver el trabajo que está haciendo porque de verdad que es un trabajo extraordinario, aunque como él lo dice, trabaja 16 horas al día, a él no le da mucho tiempo de estar metido en las redes sociales, pero de vez en cuando postea No, algo de su trabajo. De verdad que sí, Tomás, muchísimas gracias por este rato tan muchas agradable. gracias a ti. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo graduado, el que más sabe. La Francia Joyería. Tequemoch. Tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral. Cocina japonesa con un toque peruano.